Cordial saludo, soy John Carlos Silva Ruiz, estudiante de licenciatura en matemáticas. Actualmente estoy cursando práctica uno de la misma área. Esta práctica la desarrollé en una institución de San Pedro de Urabá. Esta institución es Institución Educativa Rural Santa Catalina. Es una institución que se encuentra localizada en el corregimiento de Santa Catalina, a 16 kilómetros del casco urbano de San Pedro de Urabá. Cuenta con una población de estratos 1, 2, actualmente A1, A2, extrema pobreza. Se caracteriza porque la mayoría de sus habitantes conviven en casas multifamiliares. Los estudiantes tienen la presencia de los dos padres, en algunos casos son criados por los abuelos, mantienen constantemente señal de servicio, señal de telefonía celular y cuentan con las condiciones mínimas para una buena educación. En cuanto al extracto socioeconómico, a las actividades económicas, los padres y o mayores de esta edad se dedican a labores agrarias en las fincas que se encuentran a su entorno o al mototaxismo. La mayoría de la economía gira en torno a cultivos de pan coger y al subsidio que reciben por cuenta de familias en acción. Esta comunidad fue muy golpeada por la violencia. La totalidad de sus habitantes se catalogan como desplazados por la violencia. Fue uno de los puntos críticos de la violencia en San Pedro Urabá. Los estudiantes, caracterizando los estudiantes, son estudiantes que oscilan en las edades de la institución de los 5 a los 22 años. Puntualmente la práctica se desarrolló en el salón de noveno A con estudiantes con edades entre 14 y 17 años. Estos estudiantes pues son muy creativos, tienen un buen dominio de las tecnologías, ya que todos poseen celulares de gama media. Al tener acceso a la señal constante de telefonía celular, pues también tienen acceso al internet, el cual usan espontáneamente para hacer actividades académicas en muy bajo porcentaje. La mayor parte que lo utilizan es para entrar a redes sociales y comunicarse por los medios de WhatsApp. Estos estudiantes no han repetido el año, solo en este grado se cuenta con un estudiante que repitió el año. Los demás están pues acorde a su desarrollo. Son estudiantes con falencias académicas debido al proceso que se vivió de la pandemia COVID-19. Presentan algunas deficiencias matemáticas, por esto el currículo de la institución fue modificado y adecuado para atender las principales características que rodean este grupo. Se pudo, dentro de las observaciones que se desarrolló, determinar que los estudiantes sienten cierta apatía hacia las matemáticas. Es un área que les cuesta bastante aprender, tienen bastantes vacíos en algunos conceptos propios del área disciplinar. El docente es una persona muy dinámica, utiliza varias estrategias para llegar a los estudiantes, domina muy bien el tema, desarrolla muy bien los contenidos temáticos que fueron priorizados. Por situación de pandemia, este noveno se dividió en dos salones, noveno A1, noveno A2, para cumplir con las condiciones de aforo de la institución. Por cada salón se cuenta con 15 estudiantes. En promedio en las clases asisten de 12 a 14 estudiantes. La mayoría pues participa activamente del desarrollo, pero no presenta gran interés. Sienten una necesidad de por qué las clases están siendo aisladas de la parte de la tecnología. La institución cuenta con una buena dotación en la parte tecnológica. Recibió el año pasado 380 equipos de cómputo, los cuales no están siendo utilizados dentro del desarrollo de las prácticas de aula. Estos son utilizados únicamente para la clase de tecnología informática, las demás clases no los utilizan, lo que los lleva a que estén constantemente guardados
sin ser aprovechados para el manejo. Este es a grosso modo el contexto de la institución donde se desarrollaron las prácticas educativas. Teniendo como base esta situación, esta realidad de la institución educativa, para el desarrollo de las prácticas y la elaboración del proyecto 1 de prácticas, se decidió contemplar la elaboración de un material pedagógico que vinculara todas esas fortalezas que se encontraron en la institución y que ayudara a mejorar esas debilidades encontradas en los estudiantes. Por eso se determinó realizar unas guías que puntualizaran paso a paso qué debían hacer los estudiantes, integrando la parte del trabajo colaborativo, la parte del trabajo individual y las actividades dirigidas, utilizando los diferentes medios de información y las tecnologías que tenemos presentes. Entonces, al niño se le entregó una guía que detallaba puntualmente qué se realizaba paso a paso. En todas las guías que se entregaron, uno de los puntos centrales era el trabajo colaborativo, donde el estudiante debía concebir conocimiento con un máximo de 2 o 3 compañeros para respetar las normas de COVID. También dentro de las guías se contemplaba una exposición, que el estudiante realizara la exposición de su conocimiento, la exposición del constructo grupal que realizaba con sus compañeros. Esto le ayudaba a mejorar en gran medida y superar esas deficiencias presentadas frente a la situación del COVID. La mayoría de las guías contemplaron el uso del computador. Esto fue una parte innovadora para los estudiantes, ya que no estaban acostumbrados a desarrollar clases utilizando los computadores. Para ellos solo los computadores se utilizaban en la clase de informática, por lo cual fue un aprendizaje en llevarlos a que los computadores también se pueden utilizar dentro de otras áreas del conocimiento como la matemática. Para ello las guías se generaron en torno al uso de la aplicación GeoGebra, una aplicación de licencia libre que permite trabajar gráficas, calculadoras y diversos procedimientos matemáticos. En este caso se trabajó razones trigonométricas y los teoremas de Pitágora, y que permitieron que el niño evidenciara dentro del desarrollo de su clase cómo la construcción de estos teoremas y todo lo que hacía de manera analítica podía verse observado de una manera gráfica fácil y sencilla por medio de la utilización del programa de GeoGebra. Además de este programa de GeoGebra, también se les motivó a utilizar el procesador de textos Word para sintetizar los conocimientos que se querían adquirir. Se utilizó también la herramienta de PowerPoint para que ellos desarrollaran sus exposiciones de una manera más práctica. Todo esto contribuyó a dinamizar un poco más el desarrollo de las clases y a que los estudiantes tuvieran un mejor acercamiento con el conocimiento matemático. En cuanto a la experiencia vivida dentro del desarrollo de esta actividad, podemos evidenciar primero que en la mayoría de las instituciones cuentan con unos recursos tecnológicos o con recursos que no están siendo utilizados. Es el caso de esta institución, que a pesar de contar con 380 computadores, únicamente se le está dando uso a 20. Los estudiantes actualmente demandan el uso de tecnologías, ya que a diario están en constante contacto con medios de la información, como lo es el WhatsApp, como lo es las redes sociales, Facebook, que les permite interactuar de una manera más fluida, y exigen dentro de su conocimiento y dentro de su saber la incorporación de estas herramientas para facilitar el aprendizaje. Dentro de las prácticas y las observaciones realizadas, se pudo analizar que cuando se involucran las herramientas tecnológicas al uso y al desarrollo de las prácticas de aula, los estudiantes se animan más, presentan más interacción, están más atentos y mejoran la disposición para el desarrollo de las clases. El uso de estas herramientas, además de eso, permiten que el estudiante cuestione, compare
y le vaya una aplicabilidad a los diferentes contenidos matemáticos que desarrolla dentro de su aula. Eso hondado en que le va a facilitar la comprensión del tema, ya que las herramientas matemáticas les dan diversas herramientas, diversos escenarios y diversas formas de llegar a un mismo contenido. Entonces es indispensable el uso. También se hace necesario la incorporación de estas herramientas porque se pudo analizar que los docentes en su mayoría no utilizan estos medios, estos computadores, por el miedo que tienen a que se dañen o a que tengan que responder por ellos, y en muy pocas ocasiones a que no cuentan con la capacitación necesaria para incorporar estas prácticas a su aula. Entonces se requiere con bastante apuro de desarrollar esas capacitaciones, motivar a los estudiantes al uso de estas herramientas, ya que es imposible que no se estén utilizando estas herramientas después de que estén en el aula y se esté dejando de mejorar el conocimiento de los estudiantes. Otro de los factores que se pudo llegar a concluir con el desarrollo de esta práctica es que los estudiantes tienen un manejo y un acervo tecnológico muy elevado, el cual se debe aprovechar para el uso y desarrollo de las diferentes prácticas, como lo es la incorporación del celular, la incorporación de equipos de cómputo al diario vivir de los estudiantes, ya que por ejemplo en esta institución en el grado noveno más del 80% de los estudiantes contaban con equipos de cómputo y celulares que no estaban siendo utilizados, además de que la institución contaba con un buen inventario de equipos que le permitirían desarrollar unas clases más dinámicas. Se hace necesaria la capacitación de docentes en el uso de herramientas tecnológicas y en la incorporación de las mismas de la clase, ya que esto facilita en gran medida la comprensión de los estudiantes y la motivación de los estudiantes al interior de las clases. Pese al desarrollo de la pandemia y a la situación que se está viviendo, es muy factible desarrollar actividades y trabajos colaborativos, ya que esto ayuda a mejorar el estado anímico de los estudiantes que vienen de un estado, de una situación de aislamiento que les ha cohibido en gran medida las interacciones con los compañeros. Estos trabajos colaborativos les permiten a ellos mejorar su interacción y comprender un poco más y ayudarse entre sí a comprender los contenidos que se tienen proyectados para este año. Los estudiantes después de esta pandemia presentan grandes deficiencias a nivel conceptual, las cuales deben irse remediando poco a poco dentro del desarrollo de cada una de las prácticas de los docentes y las prácticas que ellos realizan en su casa, ahondando en los temas y profundizando para subsanar las deficiencias que se generaron en el periodo que se trabajó desde casa. En conclusión, logré de esta práctica aprender nuevas dinámicas, comprender la realidad de una institución educativa, el actuar que está llevando los docentes desde de matemáticas en el aula, en la práctica de aula, y cómo a través de las herramientas digitales se puede mejorar ese quehacer matemático en el aula. También se pudo evidenciar cómo se deben replantear estrategias educativas propias para cada realidad y cómo hay que llegar a cada uno de los estudiantes partiendo de su necesidad educativa propia. Con esto pues finalizo mi presentación sobre el trabajo realizado en esta práctica 1. Agradezco su atención.